Bueno, hola, buenas noches. Espero que todas y todos se encuentren bien detrás de sus pantallas. Bueno, en primer lugar, quiero agradecer a la comunidad de Añetete, Itamará, Ocoí, por los buenos momentos que pasamos juntos compartiendo los talleres y por todas las enseñanzas que, bueno, nos han ido dejando en todas estas experiencias, en estas experiencias que hemos compartido. Em, Bueno, para comenzar, quiero que ustedes sepan quién soy de una forma bastante resumida. Yo soy peruano de los Andes Centrales, nací en Tarma, Junín. Desde los 6 meses nacido, bueno, me convertí en migrante, pues en la casa de mis padres se encuentra en Lima, en la capital. Por 5 años yo trabajé en los medios de comunicación hegemónicos en mi país, periódicos, medios escritos. Es importante que mencione esto, ya que cuando llegué aquí a Brasil, llegué con esa mentalidad fotográfica, digamos, ¿no? Estaba un poco con todo eso de la experiencia que había vivido en estos medios. Eh, y aprovecho en comentar quiero comentar sobre la realidad de los medios de comunicación en mi país y que probablemente esto se repita pues en toda la región de Latinoamérica, con la intención de que podamos comprender, digamos, el gran valor que tiene este proyecto. Los periódicos nacionales, a través de sus publicaciones, elaboran una representación de los temas que aborden sus noticias. Esto tenemos que tener en claro que incide en los imaginarios de la audiencia. La representación que hacen de estos temas posee muchas veces una mirada centralista, que se genera a partir de un fenómeno de concentración de medios, que probablemente aquí en Brasil tengan también ese problema, acho que en Argentina, acho que en otros países tengan el mismo problema, concentración de medios es un problema en esta región. Entonces, lo que implica una centralidad en la producción de sus contenidos e información. Dicha centralidad ocupa o territorio de las capitales de los países, es decir, las empresas se encuentran en las capitales de los países. En el caso de mi país sería Lima. Esto hace muchas veces que se oculten así muchas noticias o hechos relevantes de lugares que son distantes a sus oficinas o a sus propias realidades. Y en algunas ocasiones, la narración de estos hechos o la noticia, lo que se quiere presentar, se da a partir de este territorio, de esta zona urbana. En ese sentido, podemos decir que existe una carencia de testimonios de los propios actores sociales vinculados a los hechos que se quiere presentar, predominando así el uso de fuentes estatales o privadas cuando se presenta este tipo de noticias, con datos e información ofrecida por estas instituciones. Bien, yo me quedo en este punto porque aquí quiero, bueno, entrar a lo que es el proyecto en sí. Después de haber explicado un poco la realidad de los medios, tanto en mi país como en la región. Que los chicos y la comunidad empiecen a generar sus propios contenidos es muy importante dentro de este contexto que ya les narré, y que nos toca vivir a todos y a todas. Para poder tener una perspectiva nueva de los hechos, es importante que ellos trabajen porque nos ofrece una perspectiva nueva de los hechos y de las cosas que ellos nos quieren narrar. El papel del sujeto que enuncia en los medios de comunicación debe empezar a ser cuestionado. Por tanto, por eso también me presenté para que sepan que yo trabajé en un medio hegemónico, digamos, ¿no? Esto debe ser también cuestionado. Y este tipo de proyectos como Educón Guaraní, bueno, tiene en una de sus tantas propuestas hacernos este cuestionamiento, ¿no? Presentarnos este cuestionamiento. Es por eso que para mí es muy importante que los chicos hayan disfrutado del proyecto, que hayan utilizado, que hayan aprendido a usar las cámaras, que por medio de ellas puedan ahora fotografiar lo que ellos quieran contar, lo que ellos nos quieran mostrar, porque vivimos en un contexto muy complicado y es necesario que las comunidades
tengan esta fuerza, digamos, que le ofrece la educomunicación.